Muy buenas tardes compañeros, bienvenidos a otra cápsula de conocimiento y lo que vamos a tratar hoy es cómo instalar Mongo y algunos comandos importantes de Mongo. Pero antes de eso quiero hacer un paréntesis y la clase pasada, la cápsula de conocimiento pasada más bien, vimos cómo enviar parámetros, información, datos mediante el método get. Resulta que estoy buscando por internet y encontré esta otra manera para poder enviar datos. Ya pues la gente que les guste el cacharreo y demás, pues ya pueden mirarlo, ahí les dejo pues la pantallita, ya pueden mirarlo y buscar pues investigar más y hacer pruebas si quieren otra manera de enviar información al backend mediante el método get. Bueno, volviendo al tema de hoy, lo que nos compete el tema de hoy es hablar sobre Mongo. Entonces, si yo tengo una aplicación y yo quiero que la aplicación guarde datos, una de las mejores maneras, guarde datos a través del tiempo, una de las mejores maneras es utilizar bases de datos. Resulta que hay dos grandes tipos de bases de datos, son las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales, o denominadas SQL y no SQL. Entonces, como bases de datos SQL tenemos, por mencionar algunas, MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server, etcétera, etcétera. Y como bases de datos no relacionales tenemos a Mongo, a Cassandra, a React, bueno, entre otras. ¿Cuándo utilizar bases de datos relacionales y cuándo utilizar bases de datos no relacionales? Entonces, las bases de datos relacionales se deben de utilizar cuando el volumen de los datos no crece mucho o lo hace poco a poco, cuando las necesidades del proceso se pueden asumir en un solo servidor, cuando no tenemos picos de uso de un sistema por parte de los usuarios más allá de los previstos en el diseño. ¿Cuándo utilizar un SQL? Cuando el volumen de mis datos crece de manera muy rápida, exponencialmente. Cuando las necesidades del proceso no se pueden prever. Cuando no tenemos picos de uso del sistema por parte de usuarios en múltiples ocasiones. Entonces, ¿qué vamos a utilizar nosotros? Vamos a utilizar Mongo. Entonces, ya saben entonces que las bases de datos relacionales, digamos que se caracterizan por tener tablas, y las tablas tienen unos campos, y los campos pueden ser primarios, también ya hay llaves foráneas, hay llaves únicas, o sea, tiene una estructura muy definida. En cambio, las bases de datos no relacionales manejan documentos y su estructura es un poco más flexible. Un poco más flexible es porque los documentos que manejan las bases de datos no relacionales, como es el caso de Mongo, manejan colecciones, y las colecciones contienen documentos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo este documento, esta colección llamada personas, que tiene este documento, que tiene un nombre, apellido, y miren que tiene unas aficiones, que es un vector, esa es otra estructura, y este documento tiene dentro otro documento que se llama amigos. Pero esta colección que para este caso guarda un documento, y dentro de ese documento hay otros documentos, yo también puedo meter otro documento que que su estructura sea muy diferente, y la puedo meter en la colección de personas. Entonces, noten que las bases de datos no SQL son más flexibles. Entonces, siguiendo este dibujito acá, entonces, las bases de datos no SQL contienen colecciones. En las colecciones es lo que ustedes conocen en las bases de datos relacionales como las tablas. Y esas colecciones manejan documentos. Y los documentos se identifican por ser archivos JSON, bueno, parecidos a los archivos JSON, denominados BSON, que son archivos JSON binarios, que tienen parejitas de datos, cada parejita se denomina por una clave y por un valor. Entonces, listo, ya sabiendo esta pequeña introducción de Mongo, miremos entonces cómo debemos trabajar con Mongo. Antes que nada, me gustaría hacer un paréntesis y decir lo siguiente: si yo tengo el sistema de información, si yo creo un sistema de información, yo puedo conectarlo con cualquier base de datos, sea relacional o sea no relacional.
Para el curso que nos compete estamos conectando a Node, que es el backend, lo estamos conectando con Mongo. No es que sea una camisa de fuerza, sino que son las tecnologías que escogimos. Entonces, para yo poder bajar Mongo, pues obviamente voy a Google y le doy MongoDB. MongoDB. Entonces acá me aparece la página oficial de Mongo, donde dice www.mongodb.com, y me voy directamente, para ahorrar tiempo, al centro de datos, al centro de descargas, Download Center. Una vez que esté en el centro de descargas, entonces me voy, tengo tres opciones, me voy donde dice server, y escojo la versión de Mongo. Yo voy a bajarme esta. ¿Para qué sistema operativo? De acuerdo al sistema operativo que ustedes tengan, y le doy bajar. Entonces, una vez que lo descarguen en su computador, entonces acá en este momento yo lo tengo acá descargado, le dan doble clic, y realmente la instalación de Mongo es muy sencilla. Doble clic, vamos a hacer una instalación básica, entonces es siguiente y siguiente. Entonces aquí en este momento pueden pausar el video mientras que instalan Mongo. En este momento yo ya lo tengo instalado en mi computador, entonces les voy a dar un momentico para que lo instalen. Bueno, muchachos, una vez instalado Mongo, lo segundo que tenemos que hacer es ir al disco local C, ¿sí? Vamos a crear en el disco local C, en la raíz, vamos a crear una carpeta que se llama data, y dentro de esa carpeta que se llama data vamos a crear una carpeta que se llama db, y acá en db es donde se van a guardar todas nuestras bases de datos y nuestras colecciones. Entonces es muy importante que hagan ese pasito. Una vez tengamos ya instalado Mongo y creadas esas dos carpeticas, entonces vamos a proceder a manejar algunos comandos importantes de Mongo. Pero para poder hacer eso tenemos que ir a donde lo instalamos. Como escogimos instalación básica, y en mi equipo en mi equipo es de 64 bits, entonces yo me bajé en Mongo para 64, entonces va a estar en archivos de programa. Para los que lo hayan instalado a 32 lo van a encontrar en archivos de programa x86, pero como yo lo tengo a 64, entonces archivos de programa, y voy para MongoDB. Voy a la carpeta server, al 4.0, para este caso fue el que instalé, y entro a la carpeta bin. En la carpeta bin vamos a buscar los siguientes ejecutables. El primer ejecutable es el que dice MongoD. ¿Qué hace este ejecutable MongoD? El ejecutable MongoD lo que hace es levantar el servicio de Mongo para poder nosotros utilizarlo. O sea que es muy importante ejecutar este primer exe. Ya lo tengo aquí, y después entonces vamos donde dice Mongo. Esta es la ventana de comandos para ejecutar para hacer pruebas y crear bases de datos y demás con Mongo. Entonces, yo puedo crear bases de datos por consola o por algunas herramientas de interfaz gráfica que más adelante vamos a ver. Primero que todo, como hoy es una introducción, vamos a arrancar con algunos comandos importantes de Mongo. Lo primero que yo voy a hacer antes de empezar a utilizar Mongo es borrar esta pantalla con SLS. Clear is clear. Entonces limpio la pantalla y voy a empezar. Con show DBS me muestran las bases de datos que yo tengo en este momento de Mongo. Entonces en este momento pueden ver esas bases de datos que yo tengo ahí. Entonces si yo quiero crear una base de datos, la puedo crear colocando la palabra use y el nombre de la base de datos que yo quiera crear. Entonces en este momento estoy creando una base de datos llamada taller. Miren que entonces en ese momento ya accedí a taller. Pero entonces si lo doy, por ejemplo, show dbs otra vez, miren que no me muestra taller 4 que la acaba de crear. ¿Por qué no me muestra taller 4 que la acaba de crear? Porque para que las bases de datos se muestren deben de tener mínimo colecciones, y en este momento taller 4 no tiene ninguna colección asociada. Por eso entonces Mongo no me la muestra. Eso está claro. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entonces en taller 4 user
taller 4 es entonces crear una colección. Y para yo crear una colección, yo puedo crearlo de la siguiente manera. Pero antes de mirar, vamos a verificar que no existan colecciones. ¿Cómo lo hago? Con Show Collections. Miren que en ese momento no me muestra nada porque no tengo ninguna colección. Entonces, vamos a crear colecciones. Entonces, ¿cómo creo una colección? Le coloco la palabra db.insert, nombre de la colección vehículos, .insert, abro y cierro, y dentro de los paréntesis llaves para colocar el archivo JSON que voy a crear. Entonces teníamos placa, 2 puntos y el valor de la placa. Entonces vamos a colocar la AAA, coma, marca, 2 puntos, coloquémosle Renault. Entonces, ¿qué pasa? El comando insert me sirve para agregar información en una colección. Pero si la colección, para este caso es vehículos, no existe, entonces, además de ingresar, el primero crea la colección llamada vehículos. En la colección llamada vehículos estoy guardando un documento con esos atributos, con placa y marca. Entonces, le doy Enter. Miren, entonces, en ese momento, entonces él me creó la colección vehículos y me ingresó un documento en la colección vehículos. Ahorita si yo le doy Show Collection, él me dice que como colecciones tenemos una colección que se llama vehículos. Ahora, si yo quiero mirar lo que hay allá, simplemente le digo dbvehículos.find. .find es como quien dice listar. Miren que ahí me listó en ese momento que tengo que tengo ese documento. Ahora, si yo quiero crear más documentos, creemos más documentos. Ya vemos uno los llamado DDD. Ya vemos, digamos que esta marca es Mazda. Enter. Vamos para otra marca, CCC, no sé, y le damos Toyota. Y creemos otra con Toyota con otra marca, con otra placa, perdón, HHH. Entonces miren que en este momento ya agregué más documentos a mi colección. Ahora, si yo le digo que por favor me muestre esos documentos, me los muestra. Ahora, tengo otra manera de mostrarlos de una manera más ordenada, que sería con Pretty. Miremos a ver cómo los muestra. .find Pretty. Y aquí me los muestra en una estructura más similar a la que ustedes están acostumbrados a un JSON. Entonces me dice placa, tengo entonces un documento, tengo 2 documentos, tengo 3 documentos, tengo 4 documentos. Entonces, ya saben cómo se crea un documento, una colección, cómo se ingresan documentos a la colección, cómo se lista toda la colección y cuando listo tengo 2 maneras, el find o el pretty. Ahorita vamos a buscar un documento en la colección. ¿Cómo hago? Simplemente aquí donde dice find, abro y cierro paréntesis. Y le coloco el parámetro por el cual voy a buscar. En este caso voy a buscar por la placa. Entonces placa BBB. Enter. Y miren que él me devuelve el documento que estoy buscando. Ahorita sí puedo agregarle también el comando pretty para que lo muestre de manera más ordenada. Entonces ya saben cómo se busca en una colección. Ahorita, ¿cómo puedo yo actualizar una colección? Actualizar un documento. Para yo poder actualizar un documento, entonces le doy dbvehículos.update y esta actualización recibe 3 parámetros. El primer parámetro es el parámetro, valga la redundancia, por el cual yo voy a buscar el documento para poderlo modificar. Entonces voy a buscar una placa que tenga BBB y la otra parámetro es lo que yo voy a modificar. ¿Qué voy a modificar de ese documento? De ese documento yo voy a modificar, entonces vamos a modificar
Por la placa de bebé vamos a modificar la marca. Y la marca vamos a colocarle que va a ser, no sé, un Kia. ¿Sí? Y coma. Y hay otro parámetro opcional que se llama multi y lo coloco en true. ¿Qué es multi? Digamos que yo no quiero buscar un documento por la placa, sino que yo voy a buscarlo por la marca. En este caso yo tengo dos documentos que tienen marca Toyota, entonces al decirle yo multitrue es que me coja esos documentos y los estoy buscando por la marca y le haga los cambios a esos dos documentos. Eso es multitrue. Y miren que aquí me dice que me lo actualizó. Miremos a ver y hagámosle un show, un mostrar, un find por placa BBB, que fue la que modificamos, y me dice que ya ese documento ya fue modificado. Miren, la placa BBB y la marca ya quedó modificada por la Kia. Si la ven acá arriba, antes era la marca Mazda. Ahora, ¿qué más puedo hacer yo? Pues yo puedo hacer hay múltiples comandos, pero digamos que los más importantes. Nos quedaría faltando cómo hacer para borrar un documento. ¿Cómo hago para borrar un documento? Pues simplemente le doy db, la colección a la que quiero acceder, que en este caso es vehículos, y le coloco delete one. Y abro y cierro, y vamos a borrar la placa, el mismo documento que arranque por la placa que teníamos, BBB. Y le doy enter. Entonces miren que acá me está diciendo que ya lo borré. Entonces, ojo, tengan especial importancia con el método delete, que la O es en mayúscula. También puedo borrar bases de datos. Sí, también puedo borrar bases de datos. ¿Cómo se podría borrar una base de datos? Pues una vez entrando en mi base de datos, si yo le doy por ejemplo DB, él me muestra en qué base de datos estoy en este momento. Una vez parado en esta base de datos, yo podría borrar esta base de datos. ¿Y cómo la podría borrar? Simplemente le podría borrar con drop. Pero yo creo que vamos a borrarla más adelante porque vamos a seguir haciendo pruebas. También puedo borrar documentos. ¿Cómo puedo borrar un documento? Le puedo decir nombre del documento, o sea, db.nombre del documento, y decirle drop. Abro y cierro y enter. Y me dice que ya me borró esa colección. Y si yo le digo show collection, show collection, miren que ya no me muestra ninguna colección porque acabamos de borrar. Esto ha sido una introducción básica al manejo de Mongo. Espero hayan entendido. Cualquier duda déjenla en la caja de comentarios y nos vemos pronto. Hasta luego.